Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manauri Adrián Villarreal Martínez y yo soy biólogo marino egresado de la Universidad Autónoma del Carmen. Ahorita actualmente estoy como responsable técnico de la UMANGLAR, que se dedica a la producción de 4 especies de mangle. Una UMA es una unidad de manejo ambiental o una unidad para conservación de las especies de vida silvestre. Y en este caso nosotros estamos conservando las especies de manglar que habitan aquí en la isla o en la región sureste. Son 4 especies, son mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y mangle botoncillo o falso mangle. El interés por crear una UMA en el Jardín Botánico es por las necesidades a nivel sureste, porque no se tenía un vivero de manglar. Se quería reforestar áreas degradadas en la región, porque estamos luchando contra la mancha urbana y se han degradado ya sea por efectos antropogénicos. Y entonces se requerían plántulas de manglar para los proyectos de reforestación. Y entonces a la hora de conseguir estas plantas se necesita una legal procedencia porque están protegidas por la norma 059 y también por la Ley General de Vida Silvestre. Entonces esto hace que pues tengamos que tener pues un registro ante la Semarnat y pues darle continuidad con un plan de manejo o un manejo adecuado conforme a la normativa. La importancia que tiene la UMA es que se conservan las especies y esto sirve para proteger al manglar del Jardín Botánico de la universidad, que a su vez se encuentra en el área natural protegida de Laguna de Términos. Y uno de los principios de estar en un área natural protegida es proteger a la flora y fauna. Pues nosotros estamos cumpliendo con el principio de la protección y la conservación del manglar. Actualmente en la región sureste solo se tenía registro de una UMA de manglar en la región de Atasta. Sin embargo, la UMA Unacar o la UMA Umanglar sí se le ha dado seguimiento y estamos ahorita a punto de tener nuestra tasa de aprovechamiento para el aprovechamiento extractivo de manglar. A nivel sureste de manglar no se tiene otra en la región de Campeche. Sin embargo, en la región de Quintana Roo pues sí hay establecidas, y en Tabasco, pero en Campeche solamente nosotros estamos manejando una de manglar. Sin embargo, hay otras UMAS o unidades de manejo ambiental aquí en la región de Campeche, que pueden ser de cocodrilo, de iguanas. De hecho, en la UNACAR tenemos otra UMA registrada de UMA de especies de iguanas y de tortugas dulceacuícolas, y que podemos hablar en otro momento. Y también hay otras especies que se protegen aquí en la región, por ejemplo de tepezcuincle, porco de monte, pero especialmente aquí en Unacar solamente son de UMA de manglar. El proceso ante la Semarnat es un trámite bien sencillo, porque se registra ante la Semarnat el predio. En sí tenemos que tener legal procedencia del predio y se demuestra con unas escrituras o una donación del predio. Luego se hace un plan de manejo de cómo vamos a manejar las especies, porque son especies que están en la norma. Se procede a describir la especie, a describir a grandes rasgos cómo va a ser el manejo y cuestiones así técnicas, ¿no?, que se tiene que describir y dar de alta ante Semarnat. Posteriormente Semarnat
te otorga el registro de UMA, te otorga tu permiso del plan de manejo, y para que tú puedas aprovechar, seguidamente se tiene que hacer otro trámite que va de la mano, que es el aprovechamiento extractivo de las especies. Ya tú dirás cuántas especies quieres aprovechar en el año, con un previo estudio técnico, y pues eso se llama tasa de aprovechamiento. Eso se da por lo regular, es anualmente. Aquí estamos viendo el proceso de germinación de semillas. Por ejemplo, estas son las semillas de mangle negro. Por ejemplo, aquí le salen las raíces y todas las dejamos así a germinar. Estas ya están germinando, inclusive las que están por allá ya tienen un proceso más largo, así como de 3 semanas aproximadamente, 3 a 4 semanas. Especialmente estas son mangle negro. Las que tenemos posteriormente en la parte de atrás ya son mangle rojo. Empezamos a recolectar por ahí a finales de agosto. Nos tardamos un poquito a ponerla a germinar porque estábamos consiguiendo los contenedores. Estos contenedores son donados y es un método que se está implementando aquí en la universidad, porque en sí se deben de tener en bolsitas. Así se ahorra más que nada el espacio y el recurso. Los contenedores son balsas salvavidas, son donados por las empresas. En sí se da a intercambio, porque las empresas requieren reforestar áreas degradadas y nosotros llevamos a cabo reforestación en las áreas degradadas colindantes de la invasión de especies de mangle. Se le dan donación, ellos hacen sus eventos y las empresas nos dan en donativo. Nosotros sacamos organismos o especies de mangle y ellas nos dan insumos. Esta producción es del año pasado. En plantación por lo regular se requiere que lleve una medida de hasta de 40 centímetros, 70 máximo. De hecho, uno de los objetivos de la UMA es la educación ambiental. Por ejemplo, las empresas o las escuelas que vienen, pues cada vez que llegan se les da su plática, ¿no?, introductoria del proceso de germinación de mangle en esta época. Cualquier UMA de cualquier especies siempre tiene como objetivo fortalecer otras UMAs y también dar prioridad a proyectos de conservación, ya sea de UMA, de manglar o de otras especies. Nosotros tenemos ahorita produciendo plántulas de manglar por medio de germinación de semillas. No estamos agarrando plántulas, sino solamente germinación de semillas, y la visión a largo plazo es poder ser referente, un ejemplo a otras UMAs, para que otras UMAs puedan establecer a nivel sureste, ya sea en Isla Guada, en Atasta, que se dé formalidad y que nosotros estemos dándole capacitación y estamos surtiendo de plantas a todas las zonas, a todos los proyectos de reforestación a nivel sureste, para ayudar a la conservación de estas especies.